que espera a Cristo, una vez más le damos la cordial bienvenida a este su canal Desde la Biblia con su hermano Edwin Arias Alchivar, recordándole que el propósito de este canal es de compartir poderosos estudios bíblicos. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que trata sobre cristianos que Dios no castiga. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando estamos delante de un tema como este, cristianos que Dios no castiga, inmediatamente llevamos nuestra mente a pensar, gloria a Dios, es fácil, los cristianos que Dios no castiga son aquellos que viven haciendo su voluntad, que le son fieles, que le obedecen. Cristianos, gloria a Dios, aleluya, que se rigen por la palabra de Dios. Esto es lo que nos lleva nuestra mente a pensar inmediatamente. Estos son los cristianos que Dios no castiga, gloria a Dios, aleluya. Más sin embargo, vamos a ir más profundo de donde puede llevarnos nuestra mente. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar conociendo un poco más acerca de este tema sobre cristianos que Dios no castiga. Y para eso quiero invitarles que me acompañen, aquellos que ven estos videos con sus Biblias a mano, gloria a Dios, al libro de Hechos capítulo 11, verso 26. Y la palabra de Dios dice, gloria a Dios, aleluya, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aquí donde acabamos de leer, a los discípulos se les llama cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, cuando Cristo predicó el evangelio, gloria a Dios, aleluya, Cristo lo que hizo fue discípulos. Por eso a él le llamaban maestro, gloria a Dios, porque él hacía discípulos. Y el mandato en la palabra que él da es ir a todo el mundo a ser discípulos. Gloria a Dios, aleluya, discípulos de él, gloria a Dios. Más la gente comenzó a llamarle a los discípulos cristianos. ¿Por qué le llamaban a los discípulos cristianos? Porque sus mensajes, sus enseñanzas, el centro de todo lo que ellos enseñaban era Cristo. Entonces comenzaron a llamarle cristianos, porque ese era su tema, hablar de Cristo todo el tiempo. Pero ¿qué sucede? El enemigo Satanás, que nunca duerme y siempre está pendiente, también tiene seguidores, también tiene sus discípulos, gloria a Dios, aleluya, a los cuales él también, para introducirlo, para hacer daño al evangelio, a la grey de Cristo, a sus discípulos, él también comenzó a llamarles cristianos, gloria a Dios, aleluya. ¿Con qué objetivo? Para hacer daño a la obra de Dios. Por eso hoy en día, gloria a Dios, aleluya, usted ve que hay muchas sectas religiosas y son diferentes, comparten ideales diferentes, pero todas son cristianas. Por ejemplo, hay cristianos católicos, cristianos adventistas, cristianos pentecostal, testigos de Jehová. Todos supuestamente le sirven a Dios, gloria a Dios, y todos se hacen llamar cristianos. Ve, todos se hacen llamar cristianos. Ahora bien, el verdadero cristiano, gloria a Dios, aleluya, es aquel que es hijo de Dios. O sea, el ser llamado cristiano, vemos que cualquiera se hace llamar cristiano. ¿Por qué? A los discípulos que en Antioquía se les llamó cristianos, eran verdaderos cristianos, pero Satanás
que también tiene sus seguidores, comenzó a llamarle cristiano a sus seguidores también. ¿Para qué? Para así hacer daño a la obra de Dios. Por eso le puse el ejemplo que vemos que hay muchas sectas que se hacen llamar también cristianas. Ahora, que sean hijos de Dios es otra cosa. Aquí es que está la diferencia. Hay quienes son cristianos, hijos de Dios, y hay quienes se hacen llamar cristianos, pero no son hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Todos dicen ser hijos de Dios. Todos dicen somos hijos de Dios. Dicen todo. Pero la palabra dice, gloria a Dios, aleluya, en el libro de Juan, versículo 12, la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre. A estos se le dio potestad, no de ser llamado. Dice la palabra, se le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. No de ser llamados, sino de ser hecho hijos de Dios. ¿A quién? A los que recibieron a Jesucristo. ¿Quiénes son los que reciben a Jesucristo? Aquellos que no adoran imágenes, que no adoran idolatría, que adoran a Cristo. Porque por eso se le comenzó a llamar cristianos a los discípulos, porque a quien ellos adoraban era a Cristo, no adoraban a otro. Por eso se le llamó cristiano. Quizás si hubieran adorado a otros ídolos, se le hubiera comenzado a llamar de otra manera, pero se le llamó cristiano porque solo a Cristo adoraban, solo a Cristo predicaban, gloria a Dios, aleluya. Mas vemos hoy en día que muchas denominadas sectas se hacen llamar también cristianos, gloria a Dios, aleluya. Pero ser llamado cristiano y ser cristiano hijo de Dios es algo diferente. ¿Cómo es un cristiano hijo de Dios? El que adora solamente a Jesucristo, como dice verso 12, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es Jesús, aleluya, se le dio la potestad de ser hecho, no de ser llamado, de ser hecho hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué explicamos esto? Si el tema es cristianos que Dios nos castiga, gloria a Dios, aleluya. Porque es muy diferente, es muy importante, saber primeramente quién es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que es hijo de Dios. Porque ya hoy en día muchos son llamados cristianos. Ahora, que sean hijos de Dios es otra cosa, es algo muy diferente. Ahora quiero, gloria a Dios, aleluya, que me acompañen al libro de Hebreos, su capítulo 12, versículo 6. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios que dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué leemos esto? Gloria a Dios, aleluya. El tema es cristiano que Dios no castiga, gloria a Dios. Ahora leemos, porque al Señor ama, disciplina y azota a lo que le recibe por hijo. Dijimos al principio que cuando vemos un tema cristiano que Dios no castiga, inmediatamente nuestra mente nos traslada, gloria a Dios, a pensar: estos son los cristianos que están en obediencia, los cristianos que se someten, los cristianos que hacen la voluntad de Dios. Estos son los cristianos que Dios no castiga, pero vemos ahora en la palabra que todo cristiano, verdadero cristiano, que es hijo de Dios, este es el que recibe castigo de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este que Dios ha recibido por hijo. Entonces, el verdadero cristiano sí comete errores, sí comete falta,
Por eso Dios lo disciplina y lo castiga. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano es aquel el cual Dios ha recibido por hijo. Mas aquellos cristianos que solamente se hacen llamar cristianos, gloria a Dios, pero no vienen de parte de Dios, sino son instrumentos del enemigo, estos no son hijos de Dios. Por eso mucha gente ve y dice, ¿cómo hay cristianos que hacen tanta fechoría, que viven una vida pecaminosa y Dios no lo castiga? Que hurtan, engañan, mienten y hacen tantas cosas malas, viven una vida pecaminosa de continuo en continuo y vemos que Dios no lo castiga. Lo que sucede a veces es que estos son de los que se hacen llamar cristianos, pero no son hijos de Dios. Aquí en Hebreo dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Estos cristianos, gloria a Dios, que se hacen llamar cristianos, que adoran imágenes, que viven una vida pecaminosa, mundana, que fornican, que adulteran, viven en eso, gloria a Dios. Y usted ve que no reciben castigo, sino a veces hasta lo contrario, usted ve que viven una vida próspera. Sí, porque hacen de todo, por eso prosperan. No importa de la forma, buscan la bendición de todas las formas, hasta a través del pecado, y vemos que no reciben un castigo de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estos solamente se hacen llamar cristianos, pero no son hijos de Dios. El cristiano que es hijo de Dios recibe esta parte que acabamos de leer en la Biblia. Recibe azote de parte de Dios para que sea disciplinado, gloria a Dios. ¿Pero por qué recibe azote de parte de Dios? Porque Dios le ha recibido por hijo, gloria a Dios, aleluya. Mas aquellos que se hacen llamar cristianos y no son hijos de Dios, tienen su padre, pero su padre no es Dios. Cuando vamos al libro de Juan, gloria a Dios, aleluya, capítulo 8, versículo 44, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién Jesús le habla en este momento? Le está hablando a los fariseos, que supuestamente le sirven a Dios, como hoy en día, que hay personas que se hacen llamar cristianos, que supuestamente le sirven a Dios y viven como los fariseos vivían. ¿Qué Jesús le dice a los fariseos? Que son los sacerdotes de la época. No andan con un libro satánico, andan con las leyes del Pentateuco, las cuales recibió Moisés, que son palabra de Dios, y son sacerdotes que representan supuestamente a Dios en la tierra. Mas Jesús le dice a ellos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque los fariseos solamente se encargaban de buscar a aquellos que cometían una falta, que violaban la ley de Moisés. ¿Para qué? Para matarle. Asimismo, ellos violando también la ley que dice no matarás. Mas esto es lo que ellos buscaban: matar a todo aquel que violaba la ley. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de su padre el diablo, el cual es homicida. Y eso es lo que ellos eran. Por eso vivían una vida acechando a Jesús, a ver si Jesús faltaba para crucificarle, para matarle. Mas sin embargo,
sin Jesús haber fallado, sin haber pecado, como quiera le mataron. ¿Por qué? Porque ese era el deseo de su padre, que era el diablo. Mas ellos, ante los hombres, representaban a Dios. Ahora ustedes entienden que hay muchas personas que se hacen llamar cristianos, representantes de Dios, mas no son hijos de Dios. Mas sin embargo vemos que las acciones de esta persona es de dividir, de matar, de destruir. Gloria a Dios, aleluya. Y se hacen llamar cristianos. Engañan, mienten, fornican, adulteran, viven una vida pecaminosa. Se hacen llamar cristianos. Y vemos que Dios no lo castiga. Pero ¿qué sucede? Es que no son hijos de Dios. Se hacen llamar cristianos, pero no son hijos de Dios. Vemos grandes líderes, grandes ministros, que viven una vida pecaminosa. Se hacen llamar cristianos. Y vemos cómo prosperan, cómo crecen. Y viviendo una vida pecaminosa, y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que no reciben un castigo de parte de Dios? Lo que sucede es que Dios castiga a aquel que ha recibido por hijo, y estos no son hijos de Dios. Son hijos del diablo y recibirán su recompensa a su tiempo. Gloria a Dios. Como los fariseos. Si usted lee la Biblia y ve la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, que siempre fue perseguido por los fariseos, donde ellos le hacían preguntas tentando a Jesús para ver si él fallaba, para ellos condenarlo. Y decimos, ¿por qué Dios no tomó una acción contra los fariseos? ¿No le dio un castigo o algo? Porque ellos no eran hijos de Dios. Ahora bien, ellos recibirán algo peor que un castigo. Gloria a Dios. Como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vemos que el pueblo de Israel, cuando le fallaba a Dios, cuando pecaba, Dios castigaba al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo de él que le ha recibido por hijo. Mas Sodoma y Gomorra, el cual vivía complaciendo a Satanás, no recibió castigo. ¿Qué recibió? Una destrucción perpetua. Gloria a Dios. Una destrucción perpetua. Gloria a Dios. No recibió un castigo, fue una destrucción completa. Gloria a Dios, aleluya. Porque no recibían a Dios y no eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Porque al quien tú le sirves, ese es tu padre. Solamente hay dos, o Dios o Satanás. Sirves a Satanás, eres hijo de Satanás. Sirves a Dios, has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Por eso vemos que un fariseo se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús, ¿cómo es esto que yo, para entrar al reino de los cielos, tengo que nacer de nuevo? Oiga bien. Y era un sacerdote y Jesús le dijo, sí, para entrar al reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Y era ya un sacerdote, representante de Dios en la tierra, pero no había nacido de nuevo. ¿Qué significa eso? Que era un sacerdote, mas no era hijo de Dios porque no había nacido de nuevo. Y Jesús le dice, tú tienes que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de Dios. Así hay muchos que se hacen llamar cristianos, pero no son hijos de Dios. Necesitan nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Solamente son llamados cristianos, pero no son hijos de Dios. Necesitan, como el fariseo, que ya era un sacerdote. Así hay muchos que se hacen llamar cristianos, que son pastores, son apóstoles, son obispos aquí en la tierra, pero no han nacido de nuevo. Este era un fariseo y era un sacerdote, representante de Dios, que cargaba las leyes mosaicas, aplicándoselas al pueblo, mas no había nacido de nuevo.
no iba a entrar al reino de Dios y ya era un sacerdote. Así hoy en día hay muchos grandes ministros, se hacen llamar cristianos, pero no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios. Por eso hacen y deshacen, crecen estafando, robando, haciendo de todo, crecen sus obras grandemente, y usted dice, ¿cómo Dios no lo castiga a esa persona? No hace un ejemplo con esa persona. Lo que sucede es que no es hijo de Dios. Por eso es que no recibe castigo de parte de Dios, porque no es hijo de Dios. Porque al que Dios ama y al que recibe por hijo es que Dios azota. Mas si esas personas no se arrepienten de su mal camino, lo que recibirán es una destrucción. Gloria a Dios, aleluya. Por eso ahora entendemos que al cristiano que Dios castiga es aquel que es hijo de Dios. Ahora usted puede entender por qué hay muchos que se hacen llamar cristianos, que hacen de todo y no reciben castigo. Crean grandes templos a través de robo, a través de engaño, de mentira, y no reciben un castigo de parte de Dios, sabiendo que ellos mienten, que ellos engañan a la gente para sustraer bienes, para hacer tantas cosas. Y vemos que Dios no hace un ejemplo con ellos. Es que no son hijos de Dios. A lo que Dios castiga es a lo que ha recibido por hijo. A esto Él disciplina. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Si tú no has recibido a Cristo, si tú eres de lo que dice, yo no me voy a convertir porque yo veo cómo hay pastores, cómo hay ministros, cómo hay profetas haciendo y deshaciendo. Para eso yo me voy a convertir, para estar como eso. Oye bien, esos son llamados cristianos, pero no son hijos de Dios. Pero hay cristianos que son hijos de Dios. Lo que pasa es que estos cristianos que son hijos de Dios, la gente muchas veces no los recibe, porque estos cristianos que son hijos de Dios hablan la verdad y la gente no quiere recibir la verdad. A la gente le gusta que lo engañen, que le mientan. Por eso que a esas personas que se hacen llamar cristianos, que no son hijos de Dios, crecen, se multiplican rápido, porque a la gente le gusta que lo engañen, que le mientan. Mas los cristianos que predican la verdad a través de la palabra, la gente no le gusta recibirlo. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Cuando a la gente se le dice quiere aceptar a Cristo, dicen ahora no reciben la verdad. Si no reciben a Cristo, menos reciben a los que predican a Cristo, que predican la verdad, tampoco reciben. Mas viene alguien que se hace llamar cristiano y te predica la mentira, lo reciben rápido. Porque a la gente le gusta que le mienten, que le digan, tú vas a tener esto, tú vas a tener palacio, tú vas a tener vehículo, tú vas a tener tantas cosas. Y no le predican la verdad de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Si tú no has aceptado a Cristo y quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, no deje de aceptar a Cristo por aquellos que se hacen llamar cristianos, que no son hijos de Dios, que hacen y deshacen. Acepta a Cristo porque Él murió por ti. Y en la tierra todavía hay cristianos, hijos de Dios, que hacen su voluntad. Tú lo puedes identificar a través de la palabra. Por eso te insto a que lea las palabras, las sagradas escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Si quieres aceptar a Cristo ahora, repite tu oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados, todas mis rebeliones. Padre, te recibo como Señor y suficiente Salvador. He creído en tu nombre. Padre, envía tu Santo Espíritu
quien me guíe hacia toda verdad mientras esté aquí en la tierra. Padre, nunca borre mi nombre del libro de la vida. Ayúdame, Padre amado, a servirte en espíritu y en verdad. Lléname cada día de tu Santo Espíritu. Amén. Si hiciste esta oración, yo te aconsejo a que visite una iglesia evangélica pentecostal. ¿Por qué? Porque esta es la que cree en la palabra de Dios y la que ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Allí doctrínate, bautízate, como Dios le dijo al fariseo, tiene que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua es bautizarse, sumergirse en el agua. Le dijo al fariseo, para que pueda entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Edwin Arias Archival. Hasta la próxima. Gloria a Dios, aleluya.